Que el Señor les bendiga en esta mañana, queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos traer nuevamente palabra de vida en estas reflexiones que hacemos cada domingo en el canal de Vida y Esperanza, vidayesperanza.net a través de Facebook y también en nuestro canal de YouTube de Iglesia Evangélica Vida y Esperanza Villa Devoto. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer a partir del verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me gustaría, por favor, que podamos leer algunos versículos del capítulo 2. Dice en el versículo 2 del capítulo 2, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Cuando nosotros analizamos esta palabra, sabemos que habla acerca de que para poder andar como Él anduvo, para poder andar como Jesús anduvo en esta tierra, tenemos que estar en luz. Y dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, porque Jesucristo es la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ninguno de nosotros está exento de pecar, pero se puede vivir una vida cristiana sin pecar. Porque si sabemos que Dios está con nosotros, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si nosotros nos mantenemos en santidad, entonces nos mantenemos lejos del pecado. Ahora la palabra del Señor dice también, muy claro, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos alguna vez hemos pecado, y lo importante en esto es que nos hemos arrepentido, porque como bien pasó en la historia, cuando María Magdalena había pecado, ella se arrepintió. Cuando Pedro había pecado, él se arrepintió. Cada uno de los apóstoles que habían pecado se arrepintieron. Es decir, la llave para poder seguir adelante en el camino del Señor es reconocer que uno es pecador, pero arrepentirse, es volverse a Dios y reconocer que uno verdaderamente ha pecado, pero también Dios dijo una gran verdad a través de Jesucristo. Dijo, bueno, vete y no peques más. No hay que insistir en el pecado, porque el pecado es transgresión justamente de las normas que Dios nos impone. Ahora bien, la palabra dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, escucha esto, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La clave está en la confesión. Si yo confieso que he cometido la falta, Dios me perdona. David tenía un corazón tremendo delante del Señor, sin embargo cometió un pecado tremendo. Él se apoderó de una mujer que no era la mujer de él, sino que era la mujer de Urías, lo mandó al frente de batalla para que lo mataran. Sin embargo, él parecía que estaba todo bien, pero al año vino un profeta, le dijo lo que verdaderamente él había hecho, y entonces él verdaderamente entendió que había pecado y se arrepintió. Tuvo que pagar consecuencias, obviamente. Nada de lo que hagamos fuera de las normas de la ley de Dios nos va a hacer bien, sino todo lo contrario, va a ser contrario a su palabra. Ahora bien, la palabra del Señor dice algo en el capítulo 2, y me gustaría leerlo, dice, y Él es la propiciación por nuestro pecado. Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestros pecados, Él llevó todo lo que nosotros estábamos haciendo mal, porque dice que Él es la propiciación. Él se apropició, es como que
se apropió de nuestros pecados. ¿Por qué? Por amor a nosotros, para poder salvar lo que verdaderamente se había perdido. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Como siempre venimos diciendo en estos devocionales, Él vino a salvar a la humanidad. El hombre había pecado y el plan de salvación ya estaba obviamente en marcha desde el principio de la creación del mundo, porque el hombre, Dios sabía que el hombre iba a pecar, porque Dios lo conoce todo, pero por amor Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice la palabra, mas tenga vida eterna. Y con esto termino. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento. Queridos, para poder servirle a Dios tenemos que guardar su palabra, y su palabra es eterna. El mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice, yo le conozco, el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Es decir, que debemos guardar la palabra de Dios, que es justamente lámpara a nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana 16 de mayo, domingo, y vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para que podamos vivir en santidad en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Señor, te damos gracias por este tiempo donde hemos compartido tu palabra. Te pedimos ahora que podamos vivir en santidad, lejos del pecado, Señor, aplicando la palabra, oh Dios mío, cada momento, en cada lugar, y que muchas almas, Señor, puedan entender y comprender que deben confesar sus pecados para que Dios pueda perdonarlos. Señor, te pedimos también por aquellas personas que no conocen a Dios, que puedan, oh Dios mío, tener un encuentro personal contigo. Gracias por este lugar donde nosotros podemos reflexionar la palabra del Señor. Y ayúdanos a vivir en santidad. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos estamos viendo próximamente en el próximo video. Y no se olvide de darle un me gusta. Así tanto Facebook como YouTube va reconociendo este video y se puede ir reproduciendo más veces y llegar a más personas. Que el Señor les bendiga grandemente. Chao. Bendiciones.